Bueno, quiero darles la bienvenida, como dijo Paula, y agradecer al doctor Andrés Barbosa, es neurólogo de la provincia de Mendoza, fue presidente de la Sociedad Neurológica Argentina, es especialista en esclerosis múltiple, así que, y es un amigo de Alcem que siempre que le hemos solicitado su presencia nos ha acompañado. Así que bueno. Agradecerle nuevamente, doctor, que nos acompañe y bueno, vamos a escuchar una fructífera charla que todos siempre tenemos novedades. Así que bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, tanto Susana como Paula, por la invitación. Es un placer para mí poder estar acá con ustedes. Muchas gracias a los que se conectaron por reunirse acá con nosotros y escucharnos. Em, el tema que me han pedido comentarles hoy es sobre el tratamiento de los síntomas de la esclerosis múltiple, eh, que creo que es en realidad lo que más le molesta a las personas que tienen esclerosis múltiple. Cuando charlamos habitualmente y les preguntamos cómo están o qué es lo peor que pueden encontrar asociado a su enfermedad, casi siempre van a contar síntomas asociados a la esclerosis múltiple. Entonces es muy, muy importante abarcarlo. Eh, a ver, un segundo. Ahí está. Siempre me gusta empezar con esta diapositiva que no va puntualmente a los síntomas, pero sí para darles un poco de números y un poco de noción de cómo es la esclerosis múltiple en el mundo. Ese es un mapa donde nos muestra los países en los que es más frecuente, los que es menos frecuente. Argentina tiene lo que se llama una prevalencia intermedia de la cantidad de casos esperados, pero fíjense que son 2,8 millones de personas en el mundo que lo tienen, que es una enfermedad que es más común en mujeres y que suele empezar entre los 20 y los 40 años y que tiene síntomas muy variables. Pero ¿con qué me quedo de esto de 2,8 millones de personas? Y fíjense cómo estos son distintos estudios de la prevalencia de la esclerosis múltiple en Argentina, de distintos lugares de la Argentina, y fíjense cómo con los años, desde 2008 que se hizo el primer estudio en la Patagonia, ahora como hay una tendencia a ver cada vez más casos. Y en Argentina se estima que hay entre 11.000 a 22.000 personas con esclerosis múltiple. ¿A qué voy con esto siempre? Es que no es tan poco frecuente como se cree que es poco frecuente, como se habla que es una enfermedad poco frecuente, sino que son muchas las personas que tienen esto, por un lado, y por otro lado, comentarles que no están solos, o sea que son muchos los que tienen la misma problemática y los que comparten la misma problemática. No son los únicos a los que les está pasando esto. Si bien la manifestación de la enfermedad va a ser única para cada uno de ustedes. Esos son los casos nuevos en Argentina. Aproximadamente hoy estamos diagnosticando 3 pacientes nuevos por cada 100.000 personas por año. Y esto es una recopilación que yo hago generalmente de las quejas que tienen los pacientes. Y una es que muchas veces los médicos se la pasan mirando los estudios y no escuchan ni revisan a los pacientes. Y esta es un comentario que yo siempre hago cuando doy charlas para los colegas médicos, porque como que los médicos estamos muy atrás de buscar las lesiones nuevas en la resonancia o de ver los análisis para ver que los estudios, que los medicamentos no lo estén haciendo mal, pero en realidad es poco el tiempo, y lamentablemente a veces con la cantidad de la carga laboral que uno tiene en el consultorio, es poco el tiempo para charlar con el paciente y para revisarlo. Y de charlar con el paciente y revisarlo es de donde realmente podemos identificar qué es lo que le está pasando y qué es lo que le molesta a mi paciente. A veces otra de las quejas que tienen también los pacientes es que al médico solo le interesa la medicación modificadora de enfermedad, que es el tema tan importante de que Juan Rojas les estuvo hablando en la reunión anterior. Porque a nosotros los neurólogos lo que nos interesa es que los pacientes no tengan recaídas, que no progrese la discapacidad, que no aparezcan lesiones nuevas en resonancia, pero a veces tenemos la contrapartida que se nos escapan síntomas que son justo el tema que vamos a charlar hoy. Y después cuando quieren buscar apoyo en la familia o en el entorno, la queja de muchos pacientes es que a la familia le interesan más los trámites de la obra social que lo que les pasa a los pacientes. ¿Por qué? Porque lo saben bien todos ustedes, que cada vez que necesitan un tratamiento, un estudio, tienen que completar un montón de planillas, formularios, ir a la obra social, que se lo rechazaron, que lo tuvieron que hacer de nuevo. Y todo el apoyo familiar a veces se va desgastando en esos trámites, porque uno como familiar quiere ayudarlos, quiere estar cerca de ustedes, pero en el momento que están saliendo y haciendo tantos trámites, queda a veces poco tiempo para charlar en sí de lo que la enfermedad está generando en su calidad de vida.
Pensando en los síntomas de la esclerosis múltiple, a fines del año pasado, algunos miembros del Grupo de Trabajo de Enfermedades Desmielinizantes de la Sociedad Neurológica Argentina redactamos esta guía de práctica clínica de cómo tratar los síntomas de la esclerosis múltiple. Lo que hicimos fue pensar cuáles son los síntomas más comunes, buscar cuáles son los estudios que demuestren cuál es la mejor forma de tratar estos síntomas, ver qué tanta certeza tenemos a la hora de indicar estos tratamientos, y después de decir qué tan seguros son, y finalmente se reunió un grupo de pacientes a los que se les hizo una encuesta, quizá algunos de ustedes recibieron esa encuesta, sobre distintas intervenciones, los beneficios esperados y los riesgos potenciales, y qué opinaban los pacientes sobre cada una de esas intervenciones. Y teniendo todos esos factores en cuenta, armamos estas guías de recomendación. Esta es una herramienta muy importante que tienen los neurólogos, y no solo los neurólogos, sino todo el equipo de salud que se encarga de tratar personas con esclerosis múltiple, acerca de cuáles son las recomendaciones en cuanto al manejo de cada uno de los síntomas. Y de este artículo es del que yo voy a sacar buena parte de los comentarios que le voy a hacer sobre este tema. Antes de empezar con cada síntoma, vamos a hacer algunas diferencias. En primer lugar está lo que se llaman recaídas. En la recaída, la mayor parte de los pacientes tienen recaídas, hay un grupo menor de personas que tienen solamente progresión de la discapacidad, o sea, nunca hacen rebote, recaídas, sino que van cada vez más tienen mayor dificultad para caminar, o se sienten más duros o más descoordinados, pero la mayor parte cursa con recaídas, que es un episodio en el que uno tiene una manifestación neurológica que dura un tiempo y que después mejora. Cuando mejoran es lo que se llama remisión. Por eso la forma más común es la que se llama recaídas y remisiones. Las manifestaciones más comunes de las recaídas son la disminución de la visión en un ojo, la neuritis óptica, o la visión doble, o falta de fuerza en un brazo, en la pierna, o falta de fuerza en las dos piernas con pérdida de sensibilidad, o compromisos para orinar, por ejemplo, o pérdida de la estabilidad postural. Esas son manifestaciones frecuentes de recaída. Después también la actividad de la enfermedad la podemos medir por las lesiones, esas manchitas blancas que aparecen en el cerebro, pero esas manchitas blancas no siempre dan síntomas, pueden o pueden no dar síntomas. Y después tenemos lo que se llama la discapacidad. La discapacidad es qué tan limitados están ustedes para hacer sus tareas habituales. Y esto nosotros lo medimos en una escala que probablemente todos conozcan, que es la escala que se llama de EDSS, donde a ustedes se les da un puntaje. Las obras sociales siempre le piden puntaje de EDSS, y lo que decimos con ese número es de qué tan discapacitados están. 0 es nada de discapacidad, 9 es estar postrado en la cama y totalmente dependiente. Entonces, tomamos varios elementos, tanto cuando los revisamos como sobre todo cuánto pueden caminar o cómo usan los brazos, para determinar ese valor de discapacidad. Esos son algunos puntos que quiero como definiciones que nos queden claros a la hora de comentar lo que sigue. El síntoma más común en la esclerosis múltiple, yo creo que si estuviéramos acá en un aula y los tuviera todos presenciales y dijera, levante la mano, ¿quién siente fatiga? Creo que casi todos levantarían la mano diciendo, yo tengo fatiga. La fatiga es el síntoma más común, y es muy limitante, porque a veces, sobre todo la gente que está muy activa, que está activa laboralmente, que practica deportes, va a notar que se cansa más rápido, que se hace el mediodía o que se hace la tarde, y cuando uno habitualmente se cansa más bien a la noche, antes de que se haga de noche ya están muy cansados. El otro problema de la fatiga es que la fatiga no se ve. Bien, es uno de los que llamamos síntomas invisibles de la enfermedad. Ustedes pueden estar fatigados y que le van a decir, bueno, vamos, dale, ponete las pilas, anda al gimnasio, haz la rehabilitación, anda al médico, y realmente se sienten súper cansados, y es muy difícil de demostrarlo, porque no hay un fatigómetro que se lo ponen, lo miden y dicen, mira cuánta fatiga tengo hoy, sino que es una sensación muy propia. Entonces, eso puede llegar a dar un punto de discusión en el ámbito familiar también, porque parece que fuera como una maña, y en realidad es un cansancio que no los deja hacer cosas. Esto lo comento por si hay familiares conectados, aparte de pacientes, que entiendan que la fatiga es real, que la sienten y que es muy limitante. A veces cuando damos las recomendaciones de cómo tratarla, lo primero que hacemos es ver la medicación, porque hay algunos medicamentos que pueden generar o empeorar la fatiga. Entonces eso lo tenemos en cuenta. En cuanto a la medicación que usamos, habitualmente vamos a probar con modafinilo o armodafinilo. Es una medicación que hace que estén más alertas, que estén más despiertos, y que muchas veces mejora la fatiga. Siempre aquellos que estén tomando modafinilo hay que tomarlo antes del mediodía, porque si lo toman más tarde les puede dar insomnio por la noche.
Hay algunos antidepresivos que también nos sirven para tratar la fatiga, otros no, incluso otros pueden aumentar la fatiga, pero a veces usamos algunos antidepresivos también para dar ese empujoncito que no solo es anímico, sino también la sensación física de cansancio. También podemos usar un medicamento que se llama amantadina, que les va a llamar la atención porque algunas personas con enfermedad de Parkinson toman amantadina por otros motivos, pero la amantadina puede llegar a dar un poco más de sensación de energía. La fanpridina, sobre un medicamento que voy a volver más tarde, porque lo usamos para los trastornos de la marcha, también puede mejorarlo. Y hay un punto importante en esto que ustedes pueden empezar a trabajarlo sin necesidad de hacer la consulta médica, que es la de regular la actividad física. ¿Qué quiere decir esto? Hagan de cuenta de que empiezan la mañana con media batería cargada. O sea que la batería no les va a durar todo el día si están haciendo cosas. Como nos pasa con el teléfono. Si tienen media batería y están todo el tiempo usando el teléfono, se van a quedar sin batería muy rápido. Entonces lo que tienen que hacer es racionar las actividades y programar descansos en medio de esas actividades. O sea, no se pongan todo junto a la mañana, sino hacer una parte de la mañana, descanso, otra parte, u otra actividad se la ponen para la tarde. Entonces el ir programando, o si hoy les toca una actividad muy intensa en rehabilitación, bueno, a la mañana no se pongan a hacer tanto trámite administrativo, vueltas, idas, porque después cuando vayan a la rehabilitación van a estar más cansados. Entonces esa es una estrategia de regular la actividad habitual. Esto va de la mano de un fenómeno que se llama fenómeno de Utov, que muchos de ustedes seguro lo han vivido, y es que cuando hace mucho calor, los síntomas de fatiga sobre todo empeoran. Puede empeorar cualquier síntoma. Incluso pueden aparecer manifestaciones de brotes viejos, de recaídas viejas, ver borroso, ver doble, sentirse inestable cuando hace mucho calor. Esto nos pasa, por ejemplo, en provincias cálidas de Mendoza en verano, que es muy, muy caluroso. La indicación que le damos a los pacientes es que traten de no programar actividades al aire libre al mediodía o a la siesta, sino que la actividad al aire libre que sea temprano en la mañana o más tarde o a la noche, y que en los horarios del mediodía y de la siesta traten de estar en lugares cerrados con aire acondicionado, para evitar esa exposición. También les puede pasar si se hacen baños de inmersión muy calientes o si van a las aguas termales. Esa exposición a la temperatura alta puede hacer que empeoren sus síntomas. Entonces, cuidado con mucho calor porque los va a hacer sentir mal. Incluso hasta puede llegar a parecer que están teniendo una recaída y bajan la temperatura del cuerpo y mejora. Incluso esto puede ocurrir cuando tienen fiebre. Si les da fiebre, pueden aparecer síntomas de recaídas viejas y parece que están teniendo una recaída. Eso es lo que llamamos un pseudobrote. Otro de los síntomas muy, muy comunes y muy importantes son los problemas para caminar. De hecho, son tan importantes que nosotros cuando hacemos esta escala famosa EDSS, cuánto caminan nos significa mucho. Todos los médicos deberían preguntarles cuando ustedes van a cada consulta de control, la pregunta que yo les hago, si vos te parás en una esquina y empezás a caminar, ¿cuánto podés caminar sin tener que detenerte a descansar? Eso me da una pauta de qué tantos problemas en la marcha tienen y de cuánto el problema de la marcha los está discapacitando. Entonces es un síntoma muy, muy importante y ustedes antes de cada consulta también hagan ese ejercicio de ver cuánto pueden caminar sin tener que parar a descansar, porque les va dando una pauta de que quizá estén progresando en la enfermedad y posiblemente habría que tomar alguna conducta. El tratamiento más importante para los problemas de la marcha es la rehabilitación. De esto van a hablar, lo había comentado Paula recién, va a hablar en detalle más adelante, pero quiero que sepan que el eje principal para caminar en el tratamiento es la rehabilitación. Entonces acá con determinados ejercicios y tiene que ser una rehabilitación orientada al paciente. No nos sirve de nada que nos manden a un centro de rehabilitación donde hacen, por ejemplo, rehabilitación de ART, los meten en una camilla, les prenden una lamparita y se van y los dejan así. Eso no les sirve a ustedes. Tienen que hacer un trabajo individualizado porque el tratamiento de la marcha depende del patrón de alteración de marcha que tenga cada uno. Todos caminamos distinto y cuando nos enfermamos caminamos mal en forma distinta también. A veces hay que fortalecer algunos grupos musculares, a veces otros. A veces el problema para caminar es porque las piernas están muy duras, otra porque perdemos el equilibrio, otro porque tenemos una pierna más débil. Entonces, en función de eso se va adaptando el plan de rehabilitación. El ejercicio físico también es sumamente importante, entrenarnos. Si ustedes me preguntan, ¿cuándo tengo que empezar a hacer actividad física? Cuando me hicieron el diagnóstico, es desde el primer día que me hacen el diagnóstico, tengo que hacer actividad física. ¿Por qué? Porque si me llegan a aparecer lesiones que me pueden incapacitar,
Es distinto si me agarran bien entrenado que si me agarran sin haber hecho nunca ningún entrenamiento. El ejercicio físico mejora la marcha. Y después, en cuanto a medicación que podemos usar, está la fanpridina que se les había comentado recién. La indicación principal de la fanpridina es cuando las personas tienen problemas para caminar. Lo que mostró fundamentalmente la fanpridina es que hace que caminen más rápido, en primer lugar. Pero también puede hacer que tengan más energía, como les había comentado, o que tengan más facilidad para subir escaleras, que se sientan más ágiles en general, y es una muy buena alternativa de tratamiento. Incluso yo a los pacientes, y quizá algunos de ustedes también se lo hacen, les hacen una prueba de marcha cronometrada, donde el médico les dice, bueno, tiene que caminar determinada distancia, que son 7,5 metros, y cuentan cuánto tiempo demoran con el cronómetro en caminar esa distancia. La fanpridina lo que mostró en los estudios es que hace que esa distancia la hagan en menos tiempo. Hay pacientes que responden y hay pacientes que no responden a la fanpridina. Entonces se hace un periodo de prueba de unas semanas de tratamiento, y si mejoran en esa prueba de marcha, y a mí en general más que la prueba cronometrada me interesa mucho más lo que dice el paciente. Si el paciente dice me siento muy bien, seguimos con la fanpridina. Si el paciente dice no me hizo nada y es como si no tomara nada, la sacamos porque está en el grupo no respondedor. El dolor es otro de los síntomas muy limitantes. A veces cuando se hacen encuestas a pacientes sobre los síntomas de la enfermedad, casi siempre lo que más molesta es el dolor. Y cuando uno le pregunta al paciente qué es lo que más te molesta de tu esclerosis múltiple, buena parte de las veces la respuesta es el dolor. Y el dolor muchas veces está subestimado en las consultas, o el médico le da, este es uno de los puntos que creo que los médicos le dan poca importancia, cuando el paciente dice me duele. Y el dolor es de las cosas más incapacitantes que existen. Y en la esclerosis múltiple puede tomar muchísimas formas. Puede aparecer como pinchazos, como calambres, como puntadas, como hormigueos. Cada uno tiene su propia descripción de dónde aparece el dolor, e incluso las localizaciones son sumamente variables. Pueden doler los pies, puede doler la espalda, pueden doler los hombros, pueden doler las manos, puede doler todo el cuerpo, y eso es propio de cada persona. El punto muy importante que hay que recalcar acá es que el dolor de la esclerosis múltiple tiene tratamiento. O sea, no se resignen a una vida con dolor porque podemos tratar el dolor. Para esto tenemos muchas aproximaciones. Dentro de ellas tenemos medicamentos como algunos antidepresivos, como la amitriptilina o la venlafaxina, la duloxetina, que pueden mejorar a controlar el dolor, y sobre todo las personas con dolor crónico o a veces duermen mal, por ejemplo, tienen insomnio o tienen problemas del ánimo, uno se deprime, y estos antidepresivos nos vienen muy bien, por un lado para controlar el dolor y por otro lado para mejorar el ánimo y mejorar la calidad de sueño. Incluso la venlafaxina también la usamos, por ejemplo, para la fatiga. Entonces, si tienen dolor, fatiga y trastorno del ánimo, este medicamento me viene muy bien. También usamos medicamentos que se usan para epilepsia, y no se asusten si el médico les indica algo, ven el prospecto y dicen esto es para epilepsia, no para esclerosis múltiple. Es de la familia de los antiepilépticos, y el antiepiléptico lo que hace es evitar descargas anormales de las neuronas, y esto incluye a las neuronas que descargan para el dolor. Por eso los usamos para dolor. Y en este caso, algunos de ustedes posiblemente estén recibiendo pregabalina, o gabapentin, o carbamazepina, u oxcarbazepina. Con esto tenemos que tener algunas precauciones, porque pueden tener algunos efectos secundarios que pueden hacerlo sentir peor. Y yo tengo que poner en la balanza lo que estoy tratando con el efecto secundario. Por ejemplo, pueden producir algo de sueño, o algo de sedación, o dificultades para concentrarse, o a veces mareos o inestabilidad, y eso tenemos que ver. Bueno, podemos controlar el dolor en función del efecto secundario, y sé hasta qué punto estoy dispuesto a aceptar el efecto secundario del medicamento con fin de calmar el dolor. Y eso se va viendo. Pero lo que me interesa mucho, y uno de los mensajes que quiero dejarles, es que no se resignen a vivir con dolor. La espasticidad es muy común. La espasticidad es el aumento anormal del tono muscular. Es cuando el músculo se contrae, no se relaja adecuadamente y hace que las articulaciones no se puedan flexionar o extender correctamente. Fíjense, yo les estoy mostrando unas manos con espasticidad. En los brazos la espasticidad lo que hace es tienden a flexionar el codo, a flexionar la muñeca, a flexionar los dedos. Y en las piernas lo que tiende a hacer es a rotar la pierna hacia adentro, extender la rodilla, extender el tobillo. Entonces la pierna queda como muy estirada, muy larga, y eso genera dificultades y molestias para caminar. Incluso a veces la espasticidad es dolorosa también. Entonces, a esta espasticidad, ¿con qué la tratamos? Importantísimo la kinesiología
Y nosotros, ustedes lo saben, cuando hacemos los tratamientos no es un solo profesional, no es solo el neurólogo, sino lo que es importantísimo es el armar un equipo entre disciplinas, que pueden trabajar todos en el mismo centro o pueden estar en distintos lugares, pero sí conectados y sí con diálogo. Entonces, el trabajo en equipo con kinesiología para la espasticidad es clave. Muchas veces usamos toxina botulínica, el Botox. El Botox, cuando uno lo inyecta dentro del músculo, lo relaja y produce una relajación que dura más o menos 3 meses, y eso se puede ir aplicando periódicamente. Y el músculo que se infiltra, que se pincha, es el músculo que está limitando una función. Eso es muy importante. A mí me gusta charlarlo cuando hacemos el Botox, hablarlo con el kinesiólogo o hablarlo con el médico fisiatra, porque ellos me dicen cuáles son los músculos que necesitan relajados para hacer el trabajo que ellos quieren. Pues yo le puedo poner toxina botulínica en todos los músculos, queda súper flojito, pero no le sirve para caminar ni para usar la mano. Entonces es importante ese diálogo de cuáles son los músculos que ellos quieren relajados para poder trabajar mejor. Dentro de los medicamentos que pueden tomar, el que más usamos es el baclofeno. El baclofeno empezamos con dosis bajitas y lo vamos aumentando. Generalmente empezamos con media pastilla a la mañana y media a la noche y lo vamos aumentando paulatinamente. Hay pacientes que toman hasta 6 pastillas por día. El efecto secundario que puede tener es un poco de cansancio, porque se relaja todos los músculos y pueden a veces empeorar la fatiga. Hay otro que se llama tizanidina. Hoy en Argentina cuesta mucho conocerlo, espero que esté pronto porque era una buena alternativa, pero cuesta conseguirlo. Y algunos pacientes también están medicados con el diazepam. El diazepam es el famoso Valium, que todos lo conocen para para inducir el sueño, bajar la ansiedad, pero tiene un efecto relajante muscular también. Y por ejemplo, lo indicamos al diazepam en personas que duermen muy mal o personas que están muy ansiosas y además tienen espasticidad. Empezamos con dosis bajitas del diazepam para que se relajen mejor los músculos. Para pacientes que tienen espasticidades muy, muy severas, que no pueden movilizarse directamente por la espasticidad, está la opción de la fenolización. Eso es una infiltración que se hace en el músculo parecido a la toxina botulínica, pero en vez de toxina botulínica se usa fenol, que es un alcohol que relaja el músculo, o sea, como que daña el nervio, relaja el músculo y ya no se contrae. Pero el efecto muchas veces es irreversible. Y un dispositivo que se puede usar es la bomba de baclofeno, que la están viendo en el dibujito que tienen a la derecha, que la bomba de baclofeno es un dispositivo que contiene el baclofeno, el mismo que toman en pastilla, pero lo tienen en una solución, y eso se va liberando en forma programada a nivel de la médula espinal. Eso queda con un tubito conectado a la médula espinal y se va liberando lentamente y continuamente la medicación a nivel de la médula. Entonces tiene una llegada súper, súper directa. En vez de tomar la pastilla, que pase por el estómago, el intestino, se absorbe, pasa al torrente sanguíneo y de ahí llega a la médula espinal, acá directamente se da en la médula espinal. La contra de este procedimiento es que tienen que quedar con un dispositivo colocado y que los dispositivos pueden llegar a tener también sus complicaciones. Por eso esta bomba la reservamos exclusivamente para pacientes con espasticidades extremadamente severas. En Argentina se usa bastante poco, en otros países hay más experiencia. Los espasmos están directamente relacionados también con la espasticidad. El espasmo, la diferencia que tiene es que es como transitorio. Les puede pasar que se acuestan o han estado mucho tiempo sentados en el auto yendo hacia un lugar, se levantan y se les pone muy dura la pierna, muy rígida, a veces incluso puede ser doloroso, y después se empieza a aflojar de a poco de nuevo. Eso fue un espasmo. Los espasmos se tratan, los más comunes son los de las piernas, y los tratamientos que damos son muy parecidos a los que les comenté que usamos para la espasticidad. Otro síntoma muy común es la inestabilidad. A la pérdida de coordinación los médicos lo llamamos ataxia. Ataxia quiere decir pérdida de la coordinación. Y eso puede afectar tanto los brazos como las piernas. Cuando nosotros los citamos y los revisamos, le decimos que se toquen con la punta del dedo la punta de la nariz o que se toquen con el talón la otra rodilla. Lo que estamos valorando ahí es cómo coordinan, ¿bien? Porque la coordinación se afecta frecuentemente en la esclerosis múltiple. Y otra cosa que los hacemos que se paren con los pies derechitos, los pies juntos y que cierren los ojos. Ahí estamos viendo la coordinación del tronco. O los hacemos caminar para ver cómo caminan y después a veces también los hacemos caminar con un pie delante del otro para ver el equilibrio. ¿Bien? La pérdida de equilibrio es muy, muy difícil de tratar, porque ya les anticipo, no hay un remedio que mejore la pérdida de coordinación o un remedio que mejore la pérdida de equilibrio. Y a esto también se asocia el temblor, que suele ser común, que es un temblor que cuando quieren agarrar algo y están llegando y acercándose, ahí empiezan a temblar. Ese temblor es muy difícil de sacar y de tratar también.
la mejor alternativa que tenemos para los problemas de estabilidad es la kinesiología, es la rehabilitación. No hay un medicamento que lo mejore, insisto con esto, sino que es muy importante acá el trabajo con el equipo de rehabilitación. También otro síntoma, hablando de síntomas difíciles de tratar, está la visión doble. Los médicos a la visión doble la llamamos diplopía. Suele ser en algunos muy limitante. Fíjense ahí el dibujo en la foto de abajo, están viendo que la persona quiere mirar a su derecha y cuando quiere mirar a la derecha, un ojo va y el otro se queda a mitad del camino. Y este es un patrón característico en la esclerosis múltiple y a veces puede ser muy molesto, porque uno mira derecho y ve bien, pero cuando quiere dirigir la mirada a un costado, ahí empieza a ver doble y esto puede ser a veces muy incapacitante. O el videíto que están viendo a la derecha de cómo se mueve el ojo, eso se llama nistagmo, es ese movimiento como que va batiendo el ojo de un lado para el otro. A veces eso les puede dar muchas dificultades para fijar la mirada en un punto. El tratamiento es muy difícil, ya les anticipo, no hay un remedio mágico para que los ojos se muevan bien. A veces puede ayudar el baclofeno, a veces puede ayudar el gabapentín, y algunos pacientes con problemas muy extremos de la mirada pueden mejorar con la toxina botulínica, con el Botox. Ahí se inyecta el músculo que mueve el ojo hacia el lado que yo no quiero que lo mueva, entonces se relaja y el ojo vuelve al lugar. Pero obviamente va a tener una movilidad reducida cuando lo hacemos. Este a veces es uno de los síntomas más frustrantes para tratar. No es tan frecuente, pero sí suele ser muy frustrante. Los síntomas urinarios a veces se pasan. A veces uno no le parece, si nadie lo alertó, y por eso los alerto yo ahora, si nadie les alerta que la esclerosis múltiple puede dar problemas para orinar, uno por ahí dice, bueno, debe ser por otra cosa. O sobre todo en mujeres, por ejemplo, que han tenido partos, y después dicen, no, debe ser después del parto y ahora empeoró porque me estoy haciendo grande y por eso se me escapa la orina. Pero ojo que puede ser por la esclerosis múltiple. Los problemas para orinar pueden ser de distintos tipos. Pueden tener algunas pérdidas de orina sin que se dieron cuenta, o pueden tener dificultad para que salga el chorro de orina, se hacen fuerza y no sale el chorro de orina, eso se llama vejiga hipotónica, o sea, no tiene la fuerza para contraerse la vejiga, o a veces al contrario, la vejiga se contrae espontáneamente, automáticamente, sin que ustedes le den la orden, entonces le da una urgencia, la vejiga se contrae y usted dice, me hago pis. Entonces tienen que salir corriendo, pues dicen, se me escapa la orina. Y si por ejemplo esto lo sumamos, que tienen alguna dificultad para caminar, no llegan al baño, y ahí tienen los episodios de incontinencia. Entonces, muy importante, todos ustedes que tengan síntomas de orina y no se lo hayan dicho a sus médicos, chárlenlo porque tienen tratamiento. ¿Bien? Las personas que tienen de hecho incontinencia de orina, sobre todo los que hacen la vejiga hipotónica, como que retienen orina, tienen más riesgo de hacer infecciones urinarias y de ahí pueden venir después algunas complicaciones. Algunos tratamientos que usamos para los síntomas urinarios tenemos la solifenacina o darifenacina, ese sobre todo para aquellos que se les contrae la vejiga de golpe, que para esa urgencia mejoran esa sensación de urgencia. La toxina botulínica, fíjense en cuántas cosas lo usamos, eso lo hacen los urólogos, que hacen una infiltración en el músculo que contrae la vejiga. También los ejercicios del piso pélvico en mujeres han mostrado beneficios para contener la orina, o sea, como un trabajo de rehabilitación del piso pélvico, eso es importante. Y personas ya que tienen unas vejigas muy hipotónicas, que no hay forma que se contraigan las vejigas, tienen que recurrir al cateterismo intermitente. Esto es que se ponen una sonda con la determinada cantidad de veces en el día, con la que se evacúa completamente la vejiga para que no quede residuo y para reducir el riesgo de infecciones. La cantidad de gente que llega al cateterismo con esclerosis múltiple es muy poca, pero es una posibilidad y es una opción de tratar. La constipación es otro de los síntomas que probablemente no le echen la culpa a la esclerosis múltiple y puede estar relacionada. Sobre todo les dije al principio que estamos hablando de una enfermedad de mujeres jóvenes, y la constipación en mujeres jóvenes es muy frecuente. Entonces una vez se dice, no, porque siempre fui constipada, siempre me costó ir de cuerpo. Y en realidad podría también estar relacionada con la enfermedad. Lo que uno hace cuando ustedes consultan por eso es identificar las causas. Tenemos que ver la hidratación. A veces hidratándose bien y haciendo actividad física podemos mejorar la constipación. Y también la dieta. Con algunos cambios simples en la dieta, como incorporar más fruta, compotas, verduras de hoja, salvado, con eso ya mejoramos la movilidad del intestino y podemos mejorar la frecuencia con la que van de cuerpo. Si esto no funciona, a veces probamos con la lactulosa, que es el lactulón, que es de venta libre en las farmacias, o con vaselina líquida. Esto puede ayudar a que la materia fecal sea más blanda y sea más fácil de eliminar. Eviten automedicarse ustedes con laxantes, porque a veces los laxantes
muchos pueden dar como, aumentan el movimiento de los intestinos y puede dar retorcijones o dolores abdominales importantes, o a veces irritan mucho al intestino y pueden llegar a dar diarreas, entonces tienen épocas de diarrea y épocas de constipación. En general, si no mejoran con estas simples medidas que les digo, lo que hacemos es una derivación al gastroenterólogo para que el gastroenterólogo diga cuál sería el mejor laxante para que tomen. Las disfunciones sexuales suele ser un punto que queda fuera de las consultas médicas, muchas veces por ese tabú que tiene nuestra generación o la generación más grande. Las generaciones más jóvenes ahora ya no tienen tanto pudor de hablar de vida sexual, y es algo que tenemos que charlar, es algo que hay que hablarlo en la consulta. No se guarden eso de que tengan alguna molestia en su vida sexual, de charlarlo en la consulta médica, porque puede tener un tratamiento y pueden mejorarlo eso. Pueden aparecer, las causas de disfunción sexual son muchísimas. Puede haber una reducción del deseo sexual, lo que se llama disminución de la libido, y que a veces, por ejemplo, hay algunos medicamentos que pueden dar disminución de la libido, o hay algunos medicamentos que usamos que pueden dar retraso en el tiempo de eyaculación en los hombres, o retraso en el tiempo al orgasmo en las mujeres, o falta de orgasmo en las mujeres. Entonces hay que chequear la medicación, porque a veces haciendo simples cambios de medicamentos podemos mejorarlo. Otra de las limitaciones a veces está dado por las molestias en la sensibilidad, por ejemplo, dolor, entonces al tener dolor durante la relación sexual se convierte en algo incómodo o se queda vaginal. A veces hay problemas orgánicos que llevan a la disfunción eréctil. La misma depresión, uno está triste, está deprimido por la enfermedad y esa es la causa de la disfunción sexual. A veces la espasticidad, se pone muy dura las piernas y eso dificulta los movimientos a la hora de tener una relación sexual. O los síntomas urinarios, si alguien tiene una incontinencia de orina y va a tener una relación sexual, si no hay la suficiente confianza con la pareja sexual para hablar de este tema, por ahí puede ser una causa de no querer tener relaciones. Entonces, en primer lugar, y el primer punto para tratar una disfunción sexual es hablar de esto. Hablarlo en primer lugar con la pareja. Sabemos que la esclerosis múltiple, la tasa de divorcios es más alta que en la población general. Esto podría llegar a tener relación también con eso. Entonces, empezar a hablar de sexualidad con la pareja, para los familiares que están conectados, empezar a hablar de sexualidad con sus parejas que tienen esclerosis múltiple, y después no dejar de traer este tema a la consulta médica, porque puede ser un tema que podemos abordarlo desde el punto de vista médico y que pueden estar mejor. Por ejemplo, en los tratamientos de la disfunción eréctil podemos usar sildenafil, incluso hay algunos, el famoso Viagra, incluso hay algunos estudios interesantes que en los problemas de orgasmo en las mujeres el sildenafil también podría servir. La psicoterapia, el apoyo psicológico, y acá seguimos incluyendo gente al equipo interdisciplinario, el apoyo psicológico es importantísimo. Los ejercicios de piso pélvico que les comenté que sirven para la incontinencia de orina también pueden servir para la disfunción sexual en la mujer, o dispositivos de estimulación vaginal. Fíjense, todo esto que les estoy dando tienen estudios científicos serios y comprobados que ayudan. Entonces hay muchas opciones y muchas alternativas y aproximaciones al tratamiento de la disfunción sexual. Mensaje de esto: sepan que existe, sepan que puede estar relacionada a la esclerosis múltiple y sepan que puede tratarse. Y después los problemas de memoria. ¿Qué pasa con la memoria? A todos les pasa, estoy seguro. No es el patrón de pérdida de memoria de la enfermedad de Alzheimer. Vieron que las personas con Alzheimer cuentan siempre lo mismo, uno les cuenta y están repetitivos. No, el problema de memoria en esclerosis múltiple es otro tipo. Es lo que se llama memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. La memoria de trabajo es esa memoria cortita que tenemos, que no es el gran recuerdo para toda la vida, sino es eso que nosotros, estoy usando la lapicera, la dejo en el escritorio, me pongo a hacer otra cosa y dije, ¿dónde dejé la lapicera? ¿Dónde está la lapicera? Ahí se me fue el recuerdo. Ese es el olvido que deben tener ustedes. El llegar al lugar y decir, ¿a qué venía acá? No me acuerdo a qué venía acá. Al ir al supermercado, ir con el carrito, pasar, poner algunas cosas y después, no, tengo que pasar de nuevo, no, tengo que pasar de nuevo. Y se les hace lío y no pueden hacer ese plan del supermercado de sacar lo que necesitan en cada góndola. Esos son los problemas de memoria de trabajo. Velocidad de procesamiento, tienen que mandar un mensaje y a ese mensaje le quieren adjuntar una foto y está en el rato, no, pero ¿qué tenía que apretar? No era este botón y se les hace lío. Todo eso suele afectarse. Eso está relacionado también con lo que se llama función ejecutiva. A veces la fluencia verbal, la velocidad con la que dicen las cosas también se puede afectar. El problema de memoria no suele mejorar con un remedio, no hay una pastilla mágica para la memoria. Lo que ha demostrado más beneficio para las personas con esclerosis múltiple y olvidos es la estimulación cognitiva.
es el trabajo con el equipo de neuropsicología, donde hacen ejercicio, así como con el kinesiólogo hacen ejercicio físico, o con la fonodióloga hacen ejercicios de voz o para tragar, con la neuropsicóloga o el neuropsicólogo hacen ejercicios de estimulación cognitiva. Esta repetición de los ejercicios hacen que el problema de memoria tenga menos impacto en su calidad de vida. También se ha demostrado que las terapias modificadoras de enfermedad, que habló Juan Rojas hace un tiempito para ustedes, se demostró, cuando se hacían los primeros estudios de los tratamientos para esclerosis múltiple, que tiempo después los que habían hecho tratamiento en comparación con los que no habían hecho tratamiento tenían menos problemas de memoria. Y esto es porque los tratamientos modificadores de enfermedad también, al reducir las lesiones nuevas, a largo plazo terminan mejorando la memoria, y también muchos de estos tratamientos reducen la tasa de atrofia del cerebro que puede aparecer asociado a la enfermedad. Por eso es muy importante cumplir con los tratamientos modificadores de la enfermedad. Pero, por ejemplo, los medicamentos que usamos para el Alzheimer no son de utilidad. Se hicieron estudios de los medicamentos de Alzheimer en personas con esclerosis múltiple y no funcionaron, porque las causas son distintas y el tipo de olvido también es distinto. Y acá vuelvo a meter a la amiga fanpridina que les había hablado antes, la fanpridina que mejoraba la velocidad para caminar, que podía mejorar la fatiga. Hay estudios muy lindos también que hablan de que puede mejorar la velocidad de procesamiento. Pero, por las guías que les comenté que publicamos en Argentina, la fanpridina solamente está autorizada para usar en personas que tienen dificultad para caminar. El beneficio en la memoria es un beneficio secundario. Si caminan perfecto y se olvidan de las cosas, no les vamos a dar fanpridina. A veces para mejorar la atención, para que focalicen más, usamos modafinilo, que les había dicho que usábamos para tratar la fatiga. El modafinilo también puede mejorar la atención. Así que bueno, ya para ir terminando mi disertación, y fíjense cómo a lo largo de toda la charla, yo alrededor de un paciente con esclerosis múltiple, fui armando y poniendo todos los miembros del equipo de salud, que no solo es un neurólogo, yo soy neurólogo, yo atiendo personas con esclerosis múltiple, la neurología es mi pasión, etcétera, pero yo me apoyo en un equipo grande interdisciplinario. Si trabajan en mi centro, buenísimo, y si no trabajan en mi centro, tengo centros de referencia con los cuales trabajar. El equipo interdisciplinario es clave para manejar los síntomas de la enfermedad. Y mucho más importante del neurólogo y del equipo interdisciplinario es el entorno familiar de la persona con esclerosis múltiple. La familia, la gente que está cercana. No hace falta que sea familia de sangre, a veces los amigos, todo el grupo social de la persona con esclerosis múltiple es importantísimo. ¿Para qué? Para que entiendan que muchos síntomas son invisibles, no minimizar los riesgos, acompañarlos en la rehabilitación. Si no quieren hacer la rehabilitación, no enojarse, no retarlos, entender que no a todo el mundo le gusta ir al gimnasio 3 veces por semana, la pileta, las paralelas, etcétera, etcétera. Ese nivel de contención de la familia es tan clave y tan importante como el equipo interdisciplinario para tratar la enfermedad. Así que eso era lo que quería comentar y compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención.